La mayoría de los jóvenes que tuvieron que exiliarse después de perder la Guerra Civil Española vivieron desgarradoras historias de amor. El recibimiento del México de Lázaro Cárdenas a los refugiados españoles supuso un bálsamo para miles de vidas que luchaban por sobrevivir. Aún así, el lado emocional de estos jóvenes republicanos fue devastador. Los hijos del exilio nos lo cuentan. En 1939, como miles de españoles, el pintor valenciano Enrique Climent se exilió a México. Allí formó una nueva familia y vivió hasta su muerte en 1980. Él contaba que cuando salió de España estaba en los campos de concentración, que fue muy duro porque primero llegaron y la gente se moría de frío y luego sacaron a algunos de los artistas de los campos, se los llevaron a vivir a castillos, con un contraste increíble con lo que eran los campos. Creo que dentro de la gente que salió del exilio habían como gentes que su reacción era hablar mucho de eso. Mi papá fue más bien alguien que hablaba muy poco de eso, pero era lo poco que hablaba tenía un peso fuertísimo. Lo que más odiaba era la solemnidad, y entonces lo contaba como las partes chistosas. Era una persona que tenía un peso con su pasado enorme. Nosotras crecimos en el mundo como de su nostalgia, de un recuerdo así como entre poético y muy doloroso. El estudio era un lugar casi sagrado, era como un Olimpo donde los semidioses viven ahí arriba y producen una cosa rarísima que es arte, y los hijos por ningún motivo pueden poner un pie ahí arriba. Nos contaba que había estado casado, que tenía una hija en Barcelona, que nosotras siempre nos produjo una curiosidad tremenda. Fue una cosa muy fuerte para nosotros saber que estaba esta persona ahí, esta hermana, ¿no?, que no conocíamos. Yo sé que mi mamá se ocupaba y le importaba mucho que mi papá la siguiera cuidando. Bueno, yo sé que habían unas fotos de ella, las cuales me producían unos celos horribles. En alguna ocasión mi papá me dijo que su hija le había dicho que no quería volver a saber nada. Y me acuerdo que lo dijo con una tristeza muy profunda. Y entonces aquello quedó como inaccesible. Yo pasé unos meses en Barcelona en el año 78 y quería conocerla y no había forma, y tampoco teníamos muy claro si quería. En 1939, Enrique Climent se despidió de su hija Isabel cuando solo tenía 5 años. En ese momento comenzó la posguerra para los que se quedaron y un largo viaje hacia lo desconocido para los que se exiliaron. Creo que era de madrugada, estaba yo durmiendo totalmente. Me acuerdo que me estaba restregando los ojos y él me abrazó, yo lo abracé y me dijo, bueno, papá se va, pero pronto nos veremos. Tú tranquila que pronto nos veremos. Y yo, vale. Lo que sí te puedo asegurar es que al momento de marcharse, de mi madre no recuerdo que se hubiese despedido. Y sí que recuerdo que suspiré y pensé, qué descanso que se fuera. Porque se habían acabado ya las peleas entre ellos dos. Estuvimos 5 años sin saber nada de él, 5 años. Aquello fue desesperante y fue una época terrorífica. Mi madre se encontró pues sin piano, que era su medio de vida, sin nada, nada. Mi papá se casa con una judía de Brooklyn, entonces en mi casa era como muy raro que tu papá viniera de un planeta, tu mamá viniera de otro planeta igual de denso, con rabinos, tu papá con curas, y que están los dos no entendiendo muy bien un tercer país que es México. Híjole. Nuestra casa era una casa rara, como de los locos Adams. Y entonces a veces mi papá hacía unas cosas que yo me quería morir de la vergüenza. Por ejemplo, se ponía un pañuelito en la cabeza y se hacía un nudito aquí y unos nuditos aquí. Y se subía a la terraza a tomar el sol. No lo veíamos más que la pura cabeza, pero hacía cosas así, o hacía yoga, o se paraba de cabeza y llegaba yo con una amiguita y estaba parado de cabeza.
Y en esa época no había nadie hacía yoga, ningún papá se ponía pañuelitos con nuditos ni tomaba el sol. Yo con él algo me divertía. De vez en cuando me llevaba a tomar el sol a sitios del campo, generalmente de desnudismo, ¿eh? Siempre era... Y eso es lo que a mí me molestaba. Fíjate, a pesar de tener 5 años, a mí esto, tanto desnudo, no me gustaba. Íbamos a un colegio de niños ricos, el colegio americano, pero nosotros éramos como pobres comparado con los demás, ¿no? No teníamos ni de broma los mismos recursos. Y eso dificultaba un poco la integración, o así lo viví yo, ¿no? Pero a mí me tocó muy fuerte esa cosa de no poder vestirme como que había que vestirse, de no tener los juguetes que había que tener. Y vivíamos en un barrio que no estaba pavimentado, que la calle estaba llena de perros callejeros que te podían morder y vacas que un día se metió una al jardín y no había cómo sacarla y habían puercos echados en la puerta y entonces era bastante rudo el ambiente. Un poquito como la película de Los Olvidados. Mi madre me tuvo que meter en las franciscanas, que son las monjas que había más cerquita de casa, que son las que tienen las casas de las que pagan y las que no pagan, o las que no pueden pagar. Yo me crié en una casa donde el arte era como lo máximo. Y yo empecé a dibujar y ya nunca paré, o sea, fue una cosa que no podía parar de hacer. Yo me puse a trabajar a los 12 años y a los 14 ya me puse en una empresa de gente mal educada, que te faltaban el respeto, y que yo siempre pensaba, fíjate, mi padre pues estaría entre pintores, escultores, pero yo me di cuenta luego que el dinero que ganaba allí, que con cualquier cosita que yo hiciera podía ganármelo. Yo sabes que siempre he tenido la manía de montar empresas. Mi mamá se metió a trabajar porque mi papá no podía con la carga, era demasiado dura. Ella se metió a trabajar de reportera en el periódico del News. Mi padre, así, a pesar de que yo descansé cuando se fue, lo añoré muchísimo. Es por esto que me sentí luego tan estafada y tan mal, porque no le costaba nada decirme la verdad, para no hacerme yo esas ilusiones. Yo tuve incluso algún noviete que me gustaba y que no quería seguir con él porque yo no quería irme a México y mi vida era irme a México. Hay un diario de mi mamá del principio cuando empezó a vivir con mi papá, donde cuenta que había escrito Isabel que necesitaba dinero y que estaban haciendo una colecta de dinero para mandarle. Sin embargo, yo sabía que tenía un papá allí que cada 4 o 5 años nos mandaba 1000 pesetas o 1500 y con eso mi madre me compraba un abriguito. Mi padre para mí era como el millonario, ¿no? El que me mandaba dinero. Yo me casé en el 57, cuando le dije que me iba a casar, ni siquiera me contestó. Cuando una carta en el año 60, excusándose de los 5 años que no había escrito, yo siempre me las devoraba las cartas de él, porque a ver si había alguna nota para mí, que va, jamás. ¡Uf! Bueno, pone, querida María, he estado ausente de México durante mucho tiempo y al regresar a casa me he encontrado con una carta tuya fechada hace ya muchísimo tiempo y tanto. Yo tengo unos deseos tremendos de ir a España, pero nunca he logrado reunir el dinero suficiente para realizar este deseo. Quiero decirte, María, algo que creo que debí decirte hace mucho tiempo. Tú sabes perfectamente y desgraciadamente que nuestras relaciones no eran muy armoniosas, pero tampoco puedo soportar la soledad, así que al poco tiempo de estar aquí me encontré con una inglesa americana con la que viví 5 años. Son los 5 años que yo no supimos nada de él. Después otra vez una mujer con la cual vivo y con la cual tuve 3 hijas preciosas a las que adoro. Imagínate esto a mí como me siento cuando lo leí. No sé entenderlo, porque yo entiendo que las adore, pero que no me mande ni una nota ni nada. No sé si voy a poder acabar. Yo desearía estar cerca de vosotros y veros con frecuencia. Sea cual sea tu actitud, sepas que os tengo mucho cariño y que desearía muchísimo poderos abrazar. De alguna forma supimos que a él le daba ilusión encontrarse con su hija y buscarla. Y era de esas cosas que pues nos iban a contar o no sabíamos muy bien. Finalmente, después de 3 décadas de exilio, el pintor Enrique Climent pudo viajar a España y reencontrarse con su hija Isabel en Barcelona. Yo estaba loca de contenta de conocerle. Estábamos en el aeropuerto y le conté mi vida desde los 12 años, con pelos y detalles, y al final acabo llorando. Nos dimos un beso y hasta ahora. Él me dijo, cuando vino, si yo las quería conocer, que estaban en Madrid. Claro, todo de golpe,
Y dije, yo no tengo ganas de conocer a nadie. Yo lo siento si me oís o si me escucháis algún día, que sepáis que no era nada contra vosotras, ¿eh? Era la rabieta clásica de que me sentía que me habían robado a mi padre. Nunca más supe nada de él. Ni siquiera cuando murió se me hizo saber, para nada. Cuando eres hija de un exilado, siempre tienes un poco una visión de afuera de las cosas. Tienes como un vértigo un poco de que no perteneces del todo. Nos daba mucho miedo, como si les pasaba cualquier cosa a mis papás, pues acabar en la calle. Realmente había un dolor ahí, un dolor que yo creo que percibimos los hijos del exilio. Yo podría percibir 3 etapas de la pintura de mi papá después de llegar a México. La primera fue un regreso a la pintura realista, que yo creo que tenía un elemento pues de supervivencia. Después le entró de regreso como un modernismo que había tenido antes de venir a México, y ahí pues también fue donde empezó a volverse más pobre, ¿no? Cayó más su economía. Y la tercera etapa que yo recuerdo así muy clara es cuando empezó a pegarle muy fuerte la nostalgia de España, y ahí empezó a pintar muchos como fortalezas, monasterios, mares que eran espejos. O sea, todo yo lo percibí siempre como una cosa como misteriosa, cerrada, secretos. Es una época de su pintura muy poética y a mí me parece de las más impresionantes. Mucha de su obra es una digestión del Mediterráneo muy fuerte. Está lo románico y lo gótico, está todo ahí, y luego está lleno de una como neblina y de una cosa como de nostalgia y de idealización, que es todo lo que él es y todo lo que está en su pasado. Y él fue muy honesto en pintar lo que traía en el alma. Yo tengo un cuadro que se llama Librero de mi papá. Ese librero tenía una carga muy especial, estaba en su estudio. Era como un túnel del tiempo al pasado de mi papá. Habían ahí fotos de Isabel, que además es como el llamado de España, ¿no? De su otra parte de su vida, ¿no? Están como los dos lados del espejo, digamos. Sí, hay un drama en una guerra, hay un drama en familias que se rompen, hay un drama en que tú eres alguien que tus abuelos no tienen interés en conocerte. La posibilidad a estas alturas de sí conectarme con Isabel, que yo había perdido toda esperanza, pues es una oportunidad de sanar una herida que nunca se cerró. Mi sentimiento ahora con la idea de que haya como un encuentro con Isabel es interesante. Hay sentimientos aparentes y otros que tal vez ni yo estoy segura de lo que siento, porque son cosas que tienen como muchos niveles. Yo siempre sentí que ella no nos quería ver y que nos rechazaba, y pensar que no, pues es algo muy bonito y me enriquece la cabeza, porque pienso que tengo una hermana que es hija del mismo papá que yo, y sí la quiero conocer y sí la quiero querer. Pues a mí me gustaría verla y darle un abrazo, es lo único que quiero, ¿no? Y ya como dejar ir todo el dolor y todo, nada más el presente y el futuro. No tengo ganas ni de aclarar, ni de quién fue, ni quién dijo, nada, porque finalmente, pues, las que estamos vivas no tenemos la culpa de nada. Es un milagro, es increíble. La verdad es que me gustaría abrazarlas. Ya no creo que me queden muchos años de vida. No estoy enferma, pero tengo 80 años, con lo cual tampoco es que me sobre el tiempo así como para decir algún día las veré. No, ojalá vengan algún día. Hola. Hola.
Mi hermana pequeñita. Sí. ¡Qué emoción! Mayor, muy mayor, soy muy mayor. ¡Qué gusto! Sí, ¿eh? Oye, ¿cuál es tu...? Este es Enrique, mi hijo, y este es Pablo, el hijo de Lucy. Lucia, hola, ¿qué tal? Hola. Qué guapo. Hola. Esta es Pili, Lucy. Hola, Pilar, yo soy Pilar. Claro, ya me imaginaba. ¿Y tú eres Lucía? Sí. Bueno, es una pena que nos lo hayamos conocido antes, ¿verdad? Es una lástima. Todavía tenemos tiempo de vernos y cosas. Ahora vienen mis hijos, espera que quieren saludar. Ese cuadro. El cuadro de atrás es... Hola. ¿Es de nuestro papá? Todo. Hola. Hola, Isabel. Me voy a poner gafas que si no, no veo nada. ¡Qué emoción! Yo podría ser vuestra madre también, o sea que claro. Nos tocó papá abuelo a nosotros. ¿Eh? Nos tocó papá abuelo. Yo nunca lo conocí, de hecho. Esta es una historia de amor y desgarro contada por 2 nietas y un bisnieto. Los abuelos, Aurora y Jesús, vivieron un amor apasionado pero lleno de sufrimiento. Mi abuela Aurora nació en Francia porque en esos momentos su padre se encontraba trabajando en una fábrica ahí, huyendo de España porque ya estaba perseguido por sus ideas políticas. Eso era muchísimo antes de la Guerra Civil. Mi abuela estuvo muy politizada por su padre. Mi bisabuelo era comunista y de hecho mandó a mi abuela durante un año con las juventudes comunistas a la Unión Soviética. Mi bisabuela Aurora era pues, la más grande de varios hermanos, y el padre en algún momento en una manifestación lo dejan, le dan un golpe, un mal golpe, y queda un poco en estado vegetal. Cuando está estallando la guerra, porque ella se va un poco antes, ella dice, creo que mi padre hubiera querido que yo peleara esta guerra, y se va a Madrid. En España, en una reunión del Partido Comunista, Aurora Andrés conoce a Jesús Hernández. El enamoramiento fue inmediato. Pocos meses después, se casaron. Mi abuelo nació en Murcia, se afilia al Partido Comunista desde muy pequeño y participa en una huelga en Bilbao, en donde lo detienen y lo meten a la cárcel. Ahí es donde él aprende a leer y escribir. Y además se forma ahí con muchos de los intelectuales que estaban detenidos. Y a partir de ese momento empieza realmente su carrera política, porque después de eso dirigió el periódico Mundo Obrero, fue diputado y después en el triunfo de la República pues fue ministro de Sanidad y de Educación Pública. Vendía pescado porque se quedó huérfano, pues una situación muy precaria, ¿no? Muy precaria. Él le costó mucho trabajo estudiar, le costó mucho trabajo todo, ¿no? Cuando mi abuelo estuvo en la Unión Soviética, que se fue pues más de un año, mi abuela dice que se sintió muy sola, y bueno, pues mi abuelo Jesús le encargó a un amigo suyo a mi abuela, le dijo, oye, vela a ver, checa que no le falte nada, etcétera, etcétera, y bueno, pues se aplicó de tal manera que mi abuela pues tuvo ahí un romance con él y se quedó embarazada. Al regreso de Jesús decidió dejarla en el orferinato mientras se arreglaban las cosas. Finalmente lo solucionan, regresan a estar juntos, y cuando ella se da cuenta de lo que pues, había hecho, ¿no? Regresa al orfanato y está bombardeado. Y entonces, pues, ella nunca supo realmente qué había pasado con la niña. Mi abuela nunca se lo perdonó. Eso fue algo que toda la vida, cada vez que lo hablaba, lloraba y lloraba y lloraba. Mi abuelo era un perseguido político. Entonces se cambiaban de casa continuamente. De hecho, cuando mi abuela se embarazó de mi madre, mi abuelo tuvo la precaución de estudiar y leer sobre los partos, porque estaba seguro que si había un bombardeo no podría llevar a mi abuela al hospital. Y dicho y hecho, así sucedió, y mi abuelo atendió el parto en uno de los sótanos del edificio donde vivían.
y fue mi abuelo el que recibió a mi madre. Sé que cuando nació mi mamá se les empezaron a complicar a ellos las cosas. Entonces mi abuela ya no podía andar del tute al tete y del tite al tate, o sea, ya tenía que estar a cargo de la niña, ¿no? Él se cambiaba, pero la otra se quedaba. Dice que entraba por una puerta, salía por otra, o sea, que era todo el tiempo, o sea, que era todo el tiempo estar huyendo. Mi bisabuela era una mujer pues muy intelectual, muy convencida del asunto político. Admiraba mucho a Jesús, o sea, Jesús era su admiración. Cuando mi abuelo lo nombran ministro de Educación y de Sanidad, pues adquiere evidentemente otro nivel, ¿no? Mi abuela no quiso volverse la mujer de un ministro. Ella siguió pensando que pertenecía a las bases y que la vida de un ministro y los compromisos y el protocolo y todo esto a ella no le interesaba. Era una mujer de ascendencia obrera y estaba muy orgullosa de su clase social. Fue cuando realmente sucedió la ruptura entre ellos. Los republicanos pierden la guerra y Jesús Hernández, acompañado de su nueva mujer, se va a la Unión Soviética como representante del Partido Comunista. Allí, se vuelve crítico del estalinismo y escribe Yo fui un ministro de Stalin, cuya publicación provoca su expulsión del partido. Jesús desaparece de la historia de España justamente por eso, porque se va en contra del partido y entonces la gente del partido no lo vuelve a perdonar jamás y lo borran de todos lados. Y Aurora al final pues termina también echándole eso en cara y diciendo que era un traidor. Mientras, Aurora cruza los Pirineos hacia Francia con sus 2 hijas y logra subir a uno de los barcos del exilio hacia México. Con la guerra perdida y enfrentado al Partido Comunista, Jesús es nombrado asesor de la Embajada de Yugoslavia en México. Cuando Aurora se entera de la llegada de Jesús, decide casarse con Ramón, un exiliado republicano. Jesús se casa de nuevo y tiene otra hija. Mi abuelo le pidió perdón, evidentemente finalmente entendió que lo que había hecho había sido pues muy difícil para la abuela llegar sola aquí con 2 hijas, sacarlas adelante, todos estos años en donde él nunca se reportó, nunca se comunicó, nunca supimos de él. Pues obviamente creo que le debía una disculpa a la abuela, ¿no? Y sí se la dio. Mi abuela estaba muy enamorada de él, lo quería muchísimo, lo admiraba mucho, estaba muy dolida, la había dejado con las 2 niñas. Cuando supo que él venía a México, o sea, inmediatamente se juntó con el primero que pasó. Murió enamorada de mi abuelo Jesús. Siempre tuvo como sentimientos muy encontrados, evidentemente, por todo lo que sucedió. Entonces, a veces hablaba de él como del gran héroe y del gran personaje y de lo inteligente y de lo guapo y el buen mozo y tal. Y a momentos hablaba de el traidor, el hombre que la había abandonado, que había abandonado a sus hijas. Para mí es una historia profundamente pasional, es una historia que se dio y que se desarrolló y que terminó en medio de una guerra, que creo que también a través de esa historia de amor te das cuenta de lo duro que es perder. Bueno, él murió joven, tenía 64 años cuando murió, y para mi abuela fue muy duro, porque el día que se enteró de la muerte de Jesús no paró de llorar en toda la noche, y yo escuché pues un regaño bastante enérgico de mi abuelo Ramón, ¿no? Porque le dijo, bueno, ya, es la 8ª hora que llevas llorando, la muerte de Jesús. Todos estos años yo he guardado silencio, todos estos años yo he sabido que tú seguías enamorada de Jesús, pero ya, para de llorar porque no respondo, ¿no? Entonces me di cuenta que para la abuela estaba siendo doloroso
30 y tantos años después, ¿no? Yo creo que fueron muchas noches. Lo que pasa que se tenía que esconder para llorar, para que Ramón no la viera. ¿Por qué? Porque te digo que el tema Jesús era tabú en esa casa. La historia de mis bisabuelos me pareció siempre una gran historia de amor, muy dura, muy difícil como el amor mismo. Mis padres salieron con el exilio, con el ejército republicano. Él cubrió la retirada y salieron cuando se perdió la guerra, huyendo, y cruzaron como todos a pies los Pirineos y cayeron en los campos de concentración, como la mayoría de los españoles. Nunca supimos cómo salió mi papá y dónde se reencontraron otra vez, pero se domiciliaron en Montauban, muy cerca de Toulouse, y ahí nací yo. Cuando Hitler invade, los masones le avisan a mi padre que ya lo habían detectado y que tenía que huir. Y él tardó tiempo en poder salir de Francia, no sé cuántos meses, pero no encontraba forma de salir porque todo estaba ocupado con el éxodo judío, que era el éxodo de ese momento. El éxodo español prácticamente había concluido hacía 2 años. Camilo Sánchez partió desde Marsella hacia México pensando que nunca más podría recuperar a su esposa Dolores y a su hija Marta. Poco después de llegar, formó una nueva familia y tuvo 2 hijas más. La sorpresa vino años después, cuando su esposa española logró salir hacia América para reunirse con él. Yo creo que mi madre se desesperó y dijo, esto lo tengo que resolver de una forma o de otra. Y salió de España con el pasaporte de una cuñada que no tenía hijos. Entonces yo me tuve que quedar. Y yo seguí viviendo con mis abuelos paternos. Llegué a México a los 9 años. El primer recuerdo es un recuerdo curioso porque subió al avión un veracruzano, un afromexicano. Yo no había jamás visto a africanos, entonces no tenía ningún referente. Pero sube corriendo y me abraza y me besa y me dice, mijita, mijita, mijita. Y en México se usa mucho decirle mijita a todo mundo, pero en España le dices hijos a tus hijos, nada más. Entonces yo decía, no se parece nada al que me enseñaron en las fotos. Camilo Sánchez vivió con 2 familias en la misma ciudad y para poner tierra de por medio, en 1948 se trasladó con su mujer y su hija españolas a 2.600 kilómetros al norte. En Mexicali, un lugar desértico, tuvo 4 hijos más. Allí trabajó como ingeniero de caminos y mantuvo su secreto hasta el final. Soy la penúltima de 5 hermanos. Nací en 1953 y bueno, pues toda la infancia y juventud la pasamos en Mexicali. La mayor parte de los refugiados españoles sí se quedaron en la Ciudad de México, en Veracruz, en Guadalajara, y formaron comunidades donde se cantaba el himno y no sé qué tantas cosas. En Mexicali no había nadie más. Una amiga mía vino a vivir a México, a la Ciudad de México, y un día me habla por teléfono y me dice, oye Marta, te tengo que decir algo. He conocido a una mujer que se llama Carmen y toda su historia coincide con la tuya y yo creo que tienen que ser la misma familia. Y le dije, bueno, si alguna vez voy a México, nos pones en contacto, me encantaría conocerlas. No pasó nada, nunca vine a México. Entonces no las conocí. Empiezas a escuchar que hay giros, que hay cartas, que hay cosas que después se mencionan en la mesa del comedor y existe el silencio o algo se tapa. Entonces empiezas a hilvanar que puede haber un secreto. A nosotros nunca se nos dijo que estaban mis padres separados. No. Siempre se nos dijo que mi papá trabajaba en Mexicali, que era un clima muy agresivo y no valía la pena que viviéramos en un clima tan agresivo. Yo lo conocí poco realmente porque soy un híbrido entre las 2 familias.
Ellas eran como que las hijas que nacieron antes de la llegada de la esposa española, y yo estoy entre los más chicos. Fuimos conscientes una vez que ya nos recibimos, que ya estábamos casi todas grandes trabajando, y entonces mi mamá ya dijo que ya no quería saber nada de mi papá, que estaban separados y nada más, pero sin ninguna explicación. Cuando mi padre estaba agonizando, me fui a hablar con todos los hermanos y les dije, oigan, fíjense que a mí me habló una amiga y me dijo que cree que mi padre tiene familia en México y que las conoce. Y yo siento que si eso es cierto, tenemos la obligación de avisarles que mi padre está muriendo. Y esto era posible porque mi madre había muerto 2 años antes. Si mi madre hubiera estado viva, no nos hubiéramos atrevido, por supuesto, a mencionarlo. Entonces me di cuenta que sobre todo los hombres ya sabían, porque habían trabajado todos en la oficina de mi padre y a todos les había tocado mandar el dinero a la otra casa. Efectivamente le hablo a mi amiga y le digo, búscalas, localízalas, porque no sé cuánto dure mi padre, son horas. Y fueron a Mexicali y enterramos juntos a mi padre. Nos enteramos de que existía Marta. Marta nos invita a que vayamos al entierro de mi papá y Marta esperaba que fuéramos Lía y yo. Porque de mí nadie sabía. Nadie sabía. Porque no me lograba explicar entre Montserrat y Juan. Entonces yo nunca existí. E imagínate qué me pasó a mí cuando llegaron, me dijeron, no, ¿sabes qué? Allá son 5 y nosotros 3, total somos 8. Sí, traslapados, porque nosotros no sabíamos ni de María Dolores, Montserrat y Juan, y ellos no sabían de mí. Entonces yo realmente me entero de la presencia de mis 3 medias hermanas en el funeral de mi papá. En ese momento lo que prevaleció fue mi padre. Nomás las recibimos, las acomodamos junto a nosotros, las abrazamos, les dimos una rosa y nos concentramos en lo de mi padre. Después fue muy interesante, muy grato y de alguna manera fue un poco el paliativo del dolor de perder a un padre, ¿no? Porque ya se quedaron en mi casa, tuvimos reuniones con todos los hermanos, estuvimos platicando y así fue como empezó la relación de la familia. Mi madre era una persona muy fuerte y muy sensata. O sea, ella llegó, hizo una muy buena vida en México, tuvo a sus hijos y el concepto de felicidad que se usa en estos días, en aquellos días no contaba. Nadie hablaba de que tu meta en la vida era ser feliz. O sea, tu meta en la vida era sobrevivir y hacer lo que tenías que hacer. Realmente mis papás estuvieron siempre muy integrados a esta comunidad mexicalense, donde sí eran como los únicos de su especie. La historia de amor de mis padres es verdaderamente extraordinaria. Sí se llevaban bien, renegaban, pero había una interesante complicidad. Había una alianza inquebrantable. Yo pienso que la historia de mis padres fue muy tormentosa, porque ellos se vieron, se enamoraron, se casaron, y luego llega una mujer que no sabía mi mamá, y él tenía otra hija. Entonces, pues eso sí fue terrible para mi mamá. Y además, bueno, ella siempre decía que ellos habían vivido un tórrido romance, que se habían amado desde que se conocieron y que eran muy felices. Él siempre fue un hombre muy obligado, muy obligado. Entonces él hizo una familia, pero fue responsable hasta el final de esa familia. Las madres jugaron un papel muy importante, Muy importante. de mantenerse con toda la discreción habida y por haber. Aquí conjugaron 2 cosas, un hombre
realmente con una voluntad de seguir adelante, de una enorme capacidad de asimilarse y una enorme capacidad de criar a los hijos bajo un sentido de responsabilidad muy estricto. Como padre fue un ejemplo. Ahora como marido ya es otro cuento. No Ya. se lo desearíamos a nadie. Él jamás aceptó que se le tocara el tema de España. Nunca. Cuando se le preguntaba cualquier cosa decía, esto pasó hace mucho tiempo y no me quiero acordar. Lo que nos hace parecidos a muchos migrantes y refugiados. Primero, una capacidad de adaptación extraordinaria. O sea, cuando yo llego a México es otro país, es otro, hablan español, pero no tienen nada que ver el sentido cultural con España. El mexicano es totalmente diferente. Te hablo del mexicano del Distrito Federal y del centro de la República. Luego nos vamos al norte, donde es otra cultura totalmente diferente. Otra cosa que siempre, que también es parte de la historia, es eso de no ver para atrás. El pasado pasado es y el presente está por ser conquistado. Para mí lo único que tiene de malo es no tener memoria y haber perdido la oportunidad de convivir con parte de la familia. Creo que a estas alturas nadie puede juzgar una historia difícil, que no, además no comprendes, ¿no? Yo creo que se atacaría de la risa y estuviera muy feliz, porque por fin toda su familia estaba unida, porque además él era un hombre muy abierto. Bueno, pues estamos muy contentos cada vez que nos reunimos y por supuesto nos faltan los padres, pero si vivieran los padres no podríamos estar reunidos, eso lo tenemos muy claro todas. Mi papá, si se acuerdan las nietas, era un hombre muy espléndido, que extendía los brazos y amaba a todos nos amaba muchísimo. A mí no deja de darme mucha tristeza el pensar en él y pensar que salió de España, dejó todo, llegó a México, hizo una vida que tuvo que dejar y estar en medio de esas dos vidas que seguramente quería estar en las dos. Pero me hace pensar todavía y valorar más lo que nos dio, porque qué difícil ha de ser dar tanto cariño, tanto amor cuando estás en medio de algo. Claro, difícil para él. Seguramente que sí. ¿No? Para ambas esposas, digo, Y yo para creo que la para los mujer. tres ha de haber sido una condición muy Porque seguramente claro. quería estar allá, pero también quería estar aquí con ustedes. Claro. Yo nunca lo vi agobiado, ni tan mortificado, o sea, hacía lo que tenía que hacer en la circunstancia que le tocó Que había tocado. y así lo resolvió. Yo creo que los hombres ven estas circunstancias de manera totalmente diferente de la perspectiva que le damos las mujeres. No, es que de veras yo lo creo. Paco Comesaña esperó la ejecución de su pena de muerte en distintas cárceles de España mientras sufría el desgarro de ver morir uno a muchos de sus compañeros de celda. Chonchiña, su novia de siempre, nunca se resignó a olvidarlo y lo siguió arriesgando su vida en medio de un país en llamas. El exilio español dio muchas historias y todas son historias de amor. La de mis padres es una que se hizo célebre gracias a Manolo Rivas, que era como otro hijo para mi padre y para mi madre. Había oído hablar mucho de Paco Comesaña, pero la primera vez que lo encontré estaba conectado a una bombona de oxígeno y lo que hizo fue desconectar la bombona, levantarse y darme un abrazo. Entonces la sensación de que aquello que me abrazaba era lo mejor de nuestra historia, ¿no?
estaban hechos de ternura y la ternura da fortaleza y eran inteligentes también, ¿no? Fueron capaces de mirar el mundo desde una perspectiva muy, muy particular, ¿no? Lo que había ahí era una historia de persecución, de dolor, de guerra, pero el fermento fue la capacidad de resistencia y de reexistencia de la gente que había sufrido tantísimo, ¿no? Mi padre ingresó a la cárcel cuando tenía 23 años, salió de 30 años, y cuando mi madre iba a conocer a mi abuela, la madre de mi padre, y en la esquina de la rúa, mi abuela no lo veía, la Guardia Civil le dio la primera paliza, y entonces lo tiraron ahí y ya lo llevaron al preso. Y hay una historia que es así como muy cinematográfica, diríamos tú y yo, que mi abuela miraba la cara de unas costureras en la acera de enfrente, diciendo, ¡ay, ay! Y decía mi abuela, ¿qué pasará? Y estaban casi matando a su hijo, ¿no? Lo que caracteriza, digamos, el amor de Paco y de Chonchinia, que es un amor metafórico de otros tantos, es que tenía tanta fuerza porque era un amor expansivo, ¿no? Que se querían tanto porque querían mucho a los demás, ¿no? Porque querían también, amaban a su país porque querían otro país. Mi madre lo siguió siempre, lo siguió a todas las cárceles. De hecho, cuando ya cumplió 4 años de cárcel y pensó que lo iban a matar, él pidió que irse a Valencia. Fíjate, ay, me dan ganas de llorar de eso. Bueno, y le dijo a mi madre, es que no quiero que me vengas a ver. Y a su madre le dijo, ya no vengáis, no quiero que veáis esto ya no quiero que lo veáis porque a mí me duele más veros viéndome que no veros, ¿no? Paco y Chonchinia se casaron por poderes mientras él seguía encarcelado. En uno de los traslados, gracias a la compasión de una pareja de la Guardia Civil, pudieron celebrar su noche de bodas en un hotel de Vigo. Ambos mantuvieron ese gesto en secreto durante muchos años. Mi padre era un hombre verdaderamente muy privilegiado en cuanto a su salud mental, porque mi padre venía de haber vivido cosas terribles como las vivieron muchos de los españoles refugiados, y él tenía yo a lo mejor como estuvo tan cerca de la muerte, ese ánimo, ese sentido del humor. Él se sintió mexicano desde que llegó. Lo que más me impresionó del relato de su vida, primero me impresionó esa capacidad de contar el extremo sufrimiento desde la posición esperanza, digamos, ¿no? Nosotros, los hijos de exiliados, sobre todo los hijos de exiliados comunistas en México, éramos una familia. Yo tenía muchos papás, muchas mamás. Había códigos de identidad muy, muy, muy fuertes, muy intensos. Había una casa muy bella en la calle de Versalles 90, por allá por Reforma. Esa casa era el lugar de reunión de los grupos que apoyaban sobre todo a los presos políticos en España. Mi madre pertenecía a este grupo de mujeres que se llamó Mariana Pineda. Entonces todo lo que estas mujeres hacían era para mandar a las familias de los presos políticos en España en los años 50, ¿no? Y mi madre, que es hija de 2 exiliados españoles, tiene algo muy especial, es una especie de lirismo. Bueno, ella es poeta y creo que este lirismo también lo tuvo mi tío Francis, su hermano, que era un gran violinista, y este lirismo viene en parte de la historia de amor de mis abuelos. Presiento un mar azul, oigo su voz de sal dentro de un sueño. En el sueño hay un barco a la orilla del muelle. Tristes viajeros que suben por la rampa, pañuelos que ondean su desventura en el silencio. Se inicia el viaje en el azul profundo. Atrás queda la huida, la sangre en las cunetas, la aldea, el monte, la leña.
Después de 33 años de exilio en México, Paco y Chonchiña decidieron volver a Galicia y retomar sus vidas. En su casa de Tui vivieron 37 años más de felicidad. Siempre siguieron añorando el regreso, siempre. Y mi padre tuvo un infarto y decidió con mi madre que había que regresar. Todavía no moría Franco. Y vinieron por eso fundamentalmente, porque papá no se quería morir lejos de Galicia. Ellos deciden regresar, reconstruir su casa llena de México, volver a cultivar sus parras, mirar las uvas caer casi del cielo y llevar a un consultorio unos rayos X. Y yo tengo la metáfora de que cuando entraron aquellos rayos X que se los vendió un señor alemán, mi padre empezó a sentir el corazón de Tui en todos los pacientes que llegaron a su consulta. Yo tuve la sensación de encontrarme en esa pareja, de alguna forma una metáfora y una representación de muchas historias, de muchas otras historias. Ellos eran como los que conservaban el arca, ¿no? Donde estaba ahí lo mejor de nuestra memoria. Me dolió mucho que mis padres decidieran regresar y fue una coyuntura en mi vida irme o quedarme. Tuve que enfrentarme a esa decisión. Luego me quedé con culpas, me quedé con toda una serie de cosas que también tenemos que cargar quienes nos quedamos, ¿no? Y quienes fuimos parte de esta división, digamos, de los padres que se regresan y tú que decides quedarte. No es fácil. Para mi vida personal, ser nieto de refugiados ha significado muchísimo, ¿no? Me ha cambiado la vida, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de vivir en España 4 años, de ir todos los veranos, por ejemplo, de descubrir el flamenco, ¿no? Yo amaba a España y Galicia, pero amaba a México y necesitaba realmente sembrar una raíz, porque si no era la locura. Necesité irme a Oaxaca, vivir cerca de los indígenas, entender cuáles eran esos caminos. Era tan intensa la vida del exilio en términos de estar pensando que había que regresar a España. Mi padre nunca dejó de decir cada año, este año cae Franco y este año nos vamos a ir a España, ¿no? Yo crecí con eso. La vida de mis padres al volver a Galicia fue verdaderamente maravillosa. Todo el mundo los recibió con los brazos abiertos. Mi padre volvió a ser el médico de pueblo que tanto añoró, porque eso era lo que él quería, esa era su vocación. Pudo ser el médico de su pueblo. Fíjate qué gran privilegio. La historia de amor de los Comesaña, en sí misma, por sí sola, es el contrapunto a todo el horror. Mis padres fueron expulsados de su tierra gallega, que tanto aman y amaron, porque ya no viven desgraciadamente. Y ahora esta tierra gallega pone su nombre en un muro luminoso, fantástico. Entonces esto me parece así que es como una reconciliación de cosas terribles, como una guerra civil, de una historia de amor que me parece que es fundamental y que se pierde. Para mi abueliña que me leía cuentos todas las noches, los cuentos del desvelo. Tú eres la tierra prometida, los cuentos del desvelo, las manos que amasan la infancia, las horas que navegan en el sueño. Brilla el sol y en la transparencia de tus ojos la luz se llena de memoria. A ver si puedo, porque este abrazo me rebasa. Estoy verdaderamente conmovida y agradecida.
Quisiera llenar mis palabras emocionadas con los recuerdos de todos, memorias luminosas que se entrelazan para forjar este instante de música y palabra que rinde homenaje a una historia de amor y de exilio, de cárcel y esperanza. Ahí está la ventana que dio asomo a los brazos abiertos de mis padres. Hoy, esta tierra gallega deja inscritos sus nombres en esta calle, en este muro luminoso que guardará para siempre su memoria. Gracias.